compañeros, bienvenidos equipazo, bienvenidos queridos Emilio Pérez Alamán, Julián Bejarano, por este lado Jesús Fuentes, Lázaro, Antoni Llán. Un placer, señores, repasar actualidad por última vez este año, no se asusten, volveremos por supuesto en enero, el día 10, retomaremos y además con mucha ilusión, nueva temporada anual del programa, pero hoy sí que ponemos, espero que la guinda al pastel de esa actualidad en este 2018. No nos van a acompañar los temas, desgraciadamente la actualidad no sigue siendo excesivamente amable y no es el broche que me gustaría para el último programa del año, pero estamos obligados a seguir acontecimientos y los mismos nos llevan en primer lugar, como no, a Cataluña. Hablaremos de esa importantísima tragedia que nos ha conmocionado a toda la sociedad, que nos tiene especialmente ya sensibilizados, no solamente por el hecho en sí, sino por la reincidencia y la reiteración de casos como el de Laura Luelmo, la última asesinada a manos de pues un absoluto indeseable, es que no podemos calificarle de otra manera que después de agredirle sexualmente y darle una paliza terminó con su vida. Pero vamos a dejar en el apartado de actualidad y tribunales este tema para tratarlo además en la profundidad, con la profundidad que merece, porque de este suceso además se desprenden polémicas y debates especialmente delicados. Así que de momento actualidad y además muy reciente que se traslada a Cataluña y ahí centramos nuestros focos en especial además en el día de hoy, jueves por la tarde, el momento en el que grabamos, como ustedes conocen, esa actualidad y que ya comienza el preludio de esa convocatoria de reunión de ministros, de Consejo de Ministros en Cataluña. Digo preludio porque, como saben, está fechada para mañana, día 21, viernes por la mañana, pero hoy tanto el presidente del Gobierno como sus ministros se van a reunir, o de momento Sánchez con Torra, van a mantener esa primera reunión previa. Las polémicas no faltan, no solamente por ese entorno que preocupa a los cuerpos de seguridad, se están tratando de garantizar esas condiciones de libertad, de paz, de seguridad en Cataluña. Para ello ha sido necesario el traslado de policía y de guardia civil, han sido muchos los efectivos, concretamente de la unidad de intervención policial y de las unidades de reacción y protección de la Policía Nacional, que ya se encuentran desde ayer miércoles en Cataluña. Guardia Civil también está dando respaldo a la autoridad que ahora mismo mantiene la competencia de seguridad en Cataluña, que serían los Mossos d'Esquadra. Como saben ustedes, ya están convocados grupos de protesta para mañana, tanto las formaciones de los CDR como los grupos afines a la CUP y otras organizaciones, insisto, han convocado diferentes manifestaciones coincidiendo con esta reunión de presidente, ministros, consellers y presidente autonómico. Pero estamos hablando de eso, compañeros, o no, de una reunión entre el presidente del Gobierno y un presidente autonómico. Y hago esta pregunta que parece casi absurda y por supuesto creo que todos intuimos la respuesta, porque hay quien se empeña en revestir, incluso denominar a este encuentro como una cumbre entre presidentes. Recordemos que la denominación, como sabrá nuestro catedrático de cumbre, se emplea precisamente para las reuniones de máximo nivel entre presidentes de estados. Bien, muy bien. Empezamos contigo si quieres. Vale. Si la denominación, Antonio, sí, no es importante hoy más. Es que yo creo que la denominación es importante, pero no lo es tanto. Lo importante es el hecho más que la retórica en este caso. Y el hecho es que se produce una situación de diálogo. Y yo creo que en el diálogo es donde únicamente existe la posibilidad de solucionar un conflicto como este, ¿no? Que estamos hablando de diálogo y no de confrontación. Se llame cumbre, cima, sima o triclinium, yo que sé, donde van a comer, ¿no? Pero eso sí que me parece importante, que el hecho del diálogo es un punto para iniciar la solución de un conflicto, ¿no? Eso me parece si lográsemos avanzar por ahí, me parece que sería una vía para llegar a la normalización que evita la confrontación y que desde luego no tiene como objetivo la independencia, sino Yo creo que ningún demócrata... Y luego hay una cuestión más, que es la idea del entorno, que me parece que también hay que decir, el entorno es que hay seguridad y que la seguridad la ha propuesto
el Estado, o sea, que se vea que el Estado existe porque haya policías y ese tipo de historias, pues también me parece interesante, porque no creo que vaya a haber demasiado conflicto en la calle, pero esa idea de que el Estado existe y está en Cataluña, sí que me parece también un hecho importante de esta reunión, se llame como se llame. Antonio, me voy a permitir dos matices. El primero, creo que ningún demócrata va a cuestionar un diálogo, creo que con unas limitaciones, o por lo menos con una limitación y una apreciación. La limitación creo que es que en determinados puntos el diálogo tiene que terminar y ya tienen que comenzar las acciones y las actuaciones. No estoy diciendo que en este caso sea así, pero no se puede recurrir siempre a la vía del diálogo en según qué circunstancias y sobre todo rebasados según qué obligaciones y leyes. Pero por otro lado importa mucho sobre qué se va a dialogar, es decir, qué cuestiones se van a poner encima de la mesa, porque vamos a hablar de los conflictos políticos que ahora mismo nos tienen tan preocupados a todos los españoles, o hay un único objetivo, que es la aprobación de los presupuestos generales del Estado para continuar una legislatura a cualquier precio. Yo creo que esa es la cuestión que subyace de todo esto. Y en cuanto al segundo comentario de Antonio, coincido plenamente en que el traslado de los cuerpos de seguridad nacionales a Cataluña, parte del territorio nacional y como no podría ser de otra manera, pues forma parte del concepto de Estado que no vamos a cuestionar y que nos negamos a admitir en contrario. Pero el hecho de que hayan tenido que acudir Policía y Guardia Civil como refuerzo o respaldo, incluso, como decía el sindicato, la representante sindical del Cuerpo Nacional de Policía esta misma mañana, para dar apoyo y seguridad a los propios Mossos d'Esquadra, creo que sí debe preocupar. Claro, pero es que no tenemos que olvidar una cosa, que llevamos tanto tiempo discutiendo de Cataluña porque tenemos un conflicto. Entonces, como tenemos un conflicto, tenemos que plantearnos cómo se resuelve. Y esto es como cuando surge un conflicto entre particulares o entre familias. Cuando surgen los conflictos entre dos elementos, familias, territorios, naciones, hay dos posibilidades: dialogamos o recurrimos a la fuerza. Esas son las salidas que hay, no hay más. Entre medias, luego queda, entre medias de esas dos, quedan todo ese terreno de nadie en el que hay que ir intentando avanzar, y unos tienen la teoría de que no hay que recorrer ese camino, sino que hay que aplicar el segundo término, que sería el recurso a la fuerza, y el otro, pues bueno, que puede ser el diálogo. Pero lo que no se puede olvidar es que estamos en un conflicto. Jesús, estamos pecando de inocentes. ¿Por qué? Porque estamos dando por hecho que se va a tratar ese conflicto político, pero insisto, ¿se va a hablar del problema en Cataluña o se va a intentar aprobar los presupuestos? Yo no sé de lo que se va a tratar, pero te iba a poner eso ya es un problema. Tuvimos un conflicto en el País Vasco, un conflicto mucho más grave, porque allí se mataba. Aquí todavía no, y digo todavía, pero allí se mataba. Y las reacciones que tuvimos siempre eran las mismas, porque aquellas eran incluso mucho más graves, porque cuando afectaba a alguien de las fuerzas de seguridad del Estado, del Ejército, de la magistratura, de las personas que eran políticos, que se dedicaban, nos llegaba a todos al alma, eso mucho más que cualquier otra cosa. ¿Y qué hacíamos? Pues tratar de siempre decir el diálogo, el diálogo, el diálogo. Afortunadamente ahora, los que vivimos aquello lo podemos contar. Y lo podemos contar como lo estamos diciendo: triunfó la democracia. Bueno, pues este es el mismo recorrido que tenemos en Cataluña, no hay otro, solo que con una ventaja, que todavía no ha habido ningún tipo de agresión física. Bueno, ahí hay un también debate interesantísimo en el que creo que va a perdurar una duda de manera indefinida, o por lo menos diferencia de criterios en cuanto al conflicto al que tú te referías. ¿Realmente acabó con él la democracia o los asesinos terminaron cercados por la policía y por los servicios, lógicamente, en nuestro país, los cuerpos de seguridad? Es que yo no sé si realmente fue el diálogo o fue la aplicación de la ley. Fue casi muchas cosas, es que nunca es una... Yo abogo más por lo segundo. Nunca es una decisión sola. Y creo que una maravillosa Guardia Civil que tenemos, una maravillosa policía y unos maravillosos servicios o instituciones terminaron al final acorralando y estrangulando a la banda terrorista. Pero bueno, vamos a Cataluña, que ya tenemos bastante con lo que tenemos. A mí me apasiona por lo ejemplar que fue
la resolución del conflicto vasco, donde efectivamente la Guardia Civil y la policía y mucha más gente que no se puede decir todavía intervino. Y cuando hay un conflicto territorial nunca hay una sola aplicación. Pues esa versión de que un presidente dialogó y acabó de manera casi sorpresiva con el problema de ETA... No, pero así. sí hubo un presidente que se atrevió a venir al Parlamento a plantear la autonomía y la independencia del País Vasco y se tuvo que volver al País Vasco como había venido, por ejemplo. Bueno, no tenemos que olvidar eso. Pero y tenemos que repetir, pregunto Jesús, tenemos que repetir otra vez el calvario vasco en Cataluña. Algo no va bien cuando España está perdiendo el partido con Cataluña 5-0 por el momento. Es decir, 5-0 cuando Torra impone de lo que hay que hablar en la reunión esta tarde, del 155, de la educación catalana, es algo impresentable que un país, que una nación como España grande, entre las grandes, tenga que sucumbir gracias a un inepto que tenemos como presidente llamado Sánchez, para llegar a Cataluña y conseguir lo que decía antes Alexia, aprobar nuevamente los presupuestos, que quiere perdurarse por los siglos de los siglos porque no está dispuesto a dejar el Falcon. Y esto es absolutamente nocivo para la salud de España. Entonces, cuanto antes es conveniente que haya un cambio de gobierno, cuanto antes es conveniente que se aplique el artículo 155 o el 116, que es todavía un poco más potente. Es decir, llega el momento de que mañana, me están pasando un WhatsApp hace un momento, están los CDR, 6.000 CDRs, preparándose para emboscar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para emboscar a todas las personas que están a favor de España, a favor de la celebración de un Consejo de Ministros que se puede celebrar en cualquier punto de España sin ningún problema, pero no podemos consentir que 6.000 tipejos estén ahora emboscando, preparándose para mañana organizar la trifulca número 1 con ánimo de que el gobierno ceda, de que los catalanes cedan los presupuestos generales del Estado para seguir mangoneando en la cuenta, en la caja de todos los españoles y seguir viviendo del cuento, que es lo que hacen, vivir del cuento desde hace ya mucho tiempo. Bueno, pues yo quiero empezar lamentando que me hayas quitado del apartado de esta rueda de demócratas, porque lo que voy a opinar va en contra de todo lo que han dicho. Y como has dicho que estabas fenomenal con los criterios oídos, al revés. Democráticos, pues como yo estoy en contra... Pues pero no matizo, al revés. Debo ser mi general, al revés. Antidemocrático. He discrepado en casi todo y digo que he partido de la premisa de que un demócrata no va a estar en contra de un diálogo con esas limitaciones. De lo demás he discrepado también. Voy a contestar primero a Jesús. Aquí no se ha conseguido nada con diálogo en el País Vasco. Se ha conseguido que no se mate a base de ceder en todo lo que pedían. Tenemos al amigo Otegi, 100% asesino y terrorista por lo menos, aunque no se haya directamente, que es motivo de cobardía, hecho directamente ningún asesinato, pero sí ha ordenado y ha orientado a quien había que matar. Y lo tenemos como hombre de paz, en todos los círculos que se quieran. Tenemos en Navarra... otro de los objetivos de ETA, metido ahí a Bildu, que es ETA, y lo primero que hace, por decir una cosa, aparte de meter el vasco y por todos los lados, las icurriñas que tiene que ver Navarra, que es Navarra, la de las Navas de Tolosa, pues ahí tenemos a los Bildus, que la última machada que ha hecho el alcalde de Pamplona ha sido quitar el nombre de la Avenida del Ejército a una avenida que llevaba decenas de años allí puesta. A ver, motivos. O desenterrar y exhumar los cadáveres de Mola y de Sanjurjo. Luego del diálogo, nada. Han ido consiguiendo, se han ido colocando y ahora mismo están cobrando de todos los impuestos que pagamos nosotros los que han sido terroristas. Se le está dando toda la clase de beneficios a gente con 20 asesinatos, se le está dando toda clase de beneficios carcelarios. Y además, cuando los sueltan, son homenajeados y recibidos como héroes. Y encima, el señor Urkullu está exigiendo que se reconozca los que fueron torturados de la banda ETA cuando eran detenidos.
y que se le quiten las condecoraciones que se habían entregado a los policías que se jugaban la vida por detener terroristas. Si eso es una victoria o llegar a un acuerdo mediante el diálogo, pues que venga Dios y lo vea, yo que soy creyente. La segunda parte, en Cataluña, de que no ha habido asesinatos, también es un decir. Ahí hay 2 matrimonios que les pusieron unas bombas en el pecho y los explotaron, catalanes, separatistas catalanes. Algunos de ellos, de esa banda de Terra Llure, está ahora en los órganos políticos o en las plataformas independentistas, armando más follón que nadie. Luego vamos a dejarnos de tonterías. Aquí no ha habido diálogo que haya pacificado. Aquí apareció un presidente nefasto que se llamaba Rodríguez Zapatero y que apañó todo eso. Y un segundo cobarde que fue el señor Rajoy, que continuó esa política. La segunda parte, volviendo a Cataluña. El diálogo. Pregunto. Usted va con el coche, se salta un semáforo en rojo, llega el guardia, le dice, oiga, le voy a sancionar que se ha saltado el semáforo en rojo. Y entonces el que se ha saltado el semáforo en rojo dice, oiga, mire, tranquilo, vamos a dialogar. ¿Qué va a dialogar el guardia que ha visto que alguien se ha saltado el semáforo en rojo, que está penado, con el que ha cometido el delito o la falta o ha roto las normas de circulación, poniendo en peligro la vida de mucha gente? ¿Dónde está el diálogo ahí? Llega un momento en que el diálogo es imposible, porque unos piden una cosa que no se puede dialogar. Oiga, esto usted, dentro de la Constitución, dentro de la norma en que nos hemos dado, y no se puede ni democracia ni no democracia. La democracia se basa fundamentalmente en el cumplimiento de la ley. Y estos señores llevan no 1, 2 años saltándose la ley una detrás de otra. Luego estamos en el caso de que llega el guardia y dice, oiga usted, se ha saltado el semáforo. Y dice, no, vamos a dialogar. ¿Qué es dialogar? Si ya está hecho. Dicho lo cual, coincidimos, mi general, porque es precisamente que el diálogo, ahora, yo creo, como demócrata, hasta un determinado punto. ¿El decir las cosas así es no ser demócrata? Mi matiz es que no quiero callar si en el caso, que si ha habido en algún caso más una interpretación equivocada, como parece que ha podido entenderse aquí. Insisto, creo que mi posición está bastante más próxima a la expuesta ahora por Emilio, en el sentido de que he partido de una premisa en cuanto a que ningún demócrata va a ir en contra del diálogo. No, siempre que se pueda dialogar. Partiendo de, lógicamente, esos límites a los que yo me refería, y es que llegados determinados estadios de cualquier conflicto, ya el diálogo no puede entenderse como una vía de solución, creo que hay que recurrir a la acción, que han sido mis palabras, y que, por otro lado, me niego a aceptar también el que ha sido una negociación política la que acabó con un conflicto de terrorismo en el País Vasco y en España, que no ha sido así, por supuesto, según mi criterio. Una objeción a lo que se había planteado antes. El Gobierno, representante del Estado, no va a Barcelona sacando pecho, va bajándose los pantalones. La hoja de ruta la marca Torra. Los 8.000 policías los ponemos nosotros, es decir, si fuera una reunión normal y corriente entre un presidente de una nación como España y un presidente autonómico, no era necesario llevar 9.000 policías. ¿Para qué están los Mossos de Escuadra? ¿Por qué no deshacen ese cuerpo? 17.000. ¿Por qué no deshacen ese cuerpo? Oye, lo integran los que quieran, los que estén si a hubiera favor. Un gobierno simplemente demócrata, pero que hiciera cumplir la ley, con una bandera de la Legión sobraba. Exacto. Antonio. Me lo ha quitado. Maneras de entender el conflicto, por un lado, y de entender la solución, por otro, ¿no? Yo creo que el conflicto es social, no es individual, es decir, yo como individuo me puedo saltar un semáforo que estoy incumpliendo la ley, pero no voy a discutir con el policía porque no cabe, ¿no? Pero cuando el conflicto es social a partir de situaciones políticas
manifiestas, ¿no?, que llevan a la organización de un referéndum, aunque no sea legal, y que a partir de ahí pues es evidente que hay una posición de la mitad de los catalanes que piensan de una manera y más o menos la mitad y más uno que piensan de otra, pues creo que no hay nunca una toma de decisiones de abandonar un diálogo para solucionar un conflicto, porque es la única manera que hay. Entonces, si hay en este momento unas reuniones varias, bien sea en Pedralbes, si se reúnen allí Pedro Sánchez, que es el presidente del Gobierno de España legítimamente elegido por las Cortes, con el... La aclaración es buena. Democráticamente elegido y legítimamente. Legítimamente elegido por las Cortes, de acuerdo, de acuerdo a cómo está el ordenamiento jurídico el ordenamiento o democrático de nuestra Constitución y del desarrollo jurídico de la formación de los gobiernos, quiero decir que va a hablar con el presidente de Cataluña y después en reuniones paralelas pues otros representantes del Estado con representantes de allí para ponerse, me supongo yo, de acuerdo sobre hechos, aunque no haya en este momento orden del día, me da igual, porque no van a ir, algo hablarán, me da igual que hablen de los presupuestos y la cosa se prolongue, o de la situación de próximas elecciones, o de transferencias, de cosas que falten por transferir, o de... Me da igual, el hecho es que se hable y que de lo hablado haya posibilidad de ir solucionando un conflicto social que se da en una de las regiones de España, llamada Autonomía de Cataluña. Pero, que Antonio, no creo que sea un conflicto social. Me Y- parece y que luego- y no re- es un conflicto Bueno, es un social. conflicto Estamos social partiendo porque que hay una aquí parte unos de la, golpistas, una Antonio, parte de la y una sociedad. ley. Antonio, Y punto. no puede Déjese ser. de- no puede ser. Termino el argumento, digamos que sí me está causando algún tipo de, por lo menos de reflexión, aunque no he llegado a la solución hasta no ver lo que pase mañana, es quién agita los CDR, vamos a ver qué pasa, si es que quieren llevar el conflicto a situaciones Límite. terroristas, ¿no? ¿Pero quién lo agita? ¿Lo agita Bueno, el vale, propio vamos a ver Quintorra ese lo o que ocurre Chuntorra, mañana. no sé cómo se llama Y ese con tío. respecto a la solución del conflicto vasco, pues no me cabe la menor duda de que, independientemente de las actuaciones policiales y de la Guardia Civil, el asunto ese se solucionó hablando con las cúpulas, ¿no? Pero ¿cómo Y puedes hablar hablaron de solucionar un conflicto todos en el País Vasco los- cuando hay 300 muertos todos- que todavía no sabemos quién los ha todos matado? los presidentes ¿Cómo se puede decir que de se ha solucionado España, el conflicto vasco? Todos los presidentes de España pusieron su grano de arena para solucionar ese conflicto dialogando. Y dialogó Aznar, y dialogó Felipe, y dialogó Rajoy, y dialogó Zapatero, que es el último que llevó, y en París, tú sabes, que hubo permanentemente un elemento o un sitio, independientemente que se reunieran en otros sitios, pero concretamente en París había una delegación permanente para la reunión Bueno, con vamos ese a ver, tipo Por de un momento, asuntos. porque tenemos aquí un enfrentamiento, Antonio y yo. No, ningún enfrentamiento. Estamos confrontados, no cabe duda. Tú. Sí, dialógicamente sí. No, por supuesto. Aquí, a mí que me registre que no traigo nada. Faltaría más. No, pero es una cosa conceptual. Una cosa es dialogar y otra cosa es negociar. Y aquí hubo unos que Y otra cosa es intentaron vender. dialogar Bueno, la segunda parte. y otros que negociaron vergonzosamente, cediendo a los asesinos. Con los asesinos no ha lugar. El conflicto social es también una cosa conceptual por tu parte. Yo lo que veo es que hay unos delincuentes, porque dar un golpe de Estado es un delito, saltarse las leyes y la Constitución sobre todo es un delito, y enfrente están los que están, el Estado, representado en este caso por el Gobierno, que tiene la obligación de cortar por lo sano, si no puede de otra manera, y de otra manera, desde el 9 de noviembre aquel de Artur Mas hasta nuestros días, yo
no sé, de forma así clara, un golpe es una cosa en seco. Un golpe, das un golpe en la mesa, es un puñetazo en la mesa. Y aquí llevamos 2 años largos de golpe. Eso no es un golpe. Eso es una secesión o una postura, lo que sea, pero que lleva consigo enlazadas una cantidad de delitos, porque van interrumpiendo o incumpliendo, mejor dicho, la ley. Desde la cosa más sencilla, que eran las banderas en los edificios públicos, hasta los referéndums estos totalmente ilegales, que tú lo acabas de decir. ¿Cómo un Estado de derecho puede permitir que una parte de ese Estado esté cometiendo delitos durante 2 años y todavía siga diciendo vamos a dialogar? Eso es de primos, no de dirigentes políticos. Nos vamos a tener que ir a publicidad, pero abundando en la coincidencia, yo he sido aún todavía menos flexible en este tema, porque yo he defendido públicamente que sobre un tema que no es constitucional no cabe diálogo, en ningún término. Ni diálogo, ni mucho menos negociaciones, ni mucho menos ventas, que es que había una diferencia entre dialogar y negociar, y yo creo que hay un paso más que se ha dado en este país, que es llegar a vender por ciertos intereses partes de nuestro territorio, que es aún más grave. Dicho lo cual, la situación es tan tensa que ya no solamente se está temiendo por esa negociación política, sino por conflictos muy graves a los que alucía Antonio, ya eso sí, a nivel social. Yo creo que hay que tocarlo con el tiempo que esto merece, así que si os parece, compañeros, hacemos una pausita muy breve y a la vuelta continuamos. Continuamos con la que está siendo la acuciante actualidad, hoy centrada sobre todo en Cataluña. Como noticias más recientes conocíamos que los políticos golpistas dan por finalizada su huelga de hambre, además reconociendo que la repercusión europea que buscaban parece que entienden que se ha logrado. Eso sí, los índices de respuesta en la zona europea no muestran los mismos signos. Por otro lado, compañeros, sigue faltando acuerdo. Nosotros estamos viviendo esos momentos previos a la celebración de la reunión que tiene lugar esta tarde, jueves. Ya sé que este programa luego lo verán días posteriores, conocerán el resultado de la misma, pero durante la grabación de esa actualidad, como saben, estamos conociendo última hora acerca de ese encuentro previo que va a tener el presidente del Gobierno con Torra. Todo, insistimos, como anticipo al Consejo de Ministros fechado para mañana, viernes, día 21. En torno al mismo sigue el desacuerdo. El propio Torra intenta marcar no solamente una hoja de ruta, sino parece que exigencias para que exista ese diálogo, al que además califica de una conversación que pretende que no tenga líneas rojas. Qué preocupación me da a mí tan solo esa frase. Y sobre todo cuando además amplía y argumenta que se quiere hablar de presos, se quiere hablar de referéndum y se quiere hablar de los políticos. Mira, me parece perdón, quien queráis, Jesús, el orden indistintamente. Pensamos casi lo mismo, Jesús. Jesús me estaba apuntando y tenemos que ir poniéndonos. Vale, venga, Jesús. se le van a acumular las apreciaciones. Piensa como yo, no hay problema. No, a ver, cada uno puede decir lo que quiera y evidentemente cada uno puede creer a quien le dé la gana. Lógicamente, los presos estos que acaban de desmontar el número de circo que habían montado, pues tienen que decir que ha sido un éxito. El tema es si se lo creemos. El tema es si les compramos el discurso. Ellos pueden decir misa, pero si yo no voy a oírla, conmigo no va. Entonces, hay una cosa que a mí me preocupa del resto de España cuando hablamos de otra parte de España, que es Cataluña. Es que no creemos en nuestros propios políticos, no creemos en nuestra propia gente, en la que han elegido los ciudadanos. En cambio... Bueno, en este caso... Es casi justificado. No, digo, el que han elegido los ciudadanos, si me meto, justo en este caso no quería entrar en temas jurídicos, pero la democracia representativa... Bien, pero que no ha sido precisamente un presidente electo. Ya. Pero la democracia representativa es la que es. Sí, Jesús, pero no podemos decir que a Sánchez le han elegido los ciudadanos. No, evidente, eso sería un disparate. Claro, por eso. Pero no es ni legítimo ni legal.
¿Será que hay que cambiar las leyes? Lo ¿Será? segundo, indudable, yo lo primero lo cuestiono, pero desde luego no ha sido elegido por los ciudadanos. No ha sido eso yo elegido creo por que los sobre eso no ciudadanos. puede haber debate. Pero ojo, tenemos que plantearnos entonces otro debate. Es si queremos que todo sea elegido, nos llevaría a todo tiene que ser sometido a referéndum, No. o si queremos que nada sea elegido. Eso es una entramos polaridad e irse al otro Claro. extremo. Yo hablaba de la elección por la que han pasado el resto de presidentes, Ya, simplemente, bueno. hasta ahí. Bueno, que podríamos pero- establecer ese otro debate que es muy Sí, interesante, sí, incluso sí, listas sí. abiertas en unas Pero yo a lo elecciones que más voy, directas. es, lo que nosotros no podemos hacer es dudar de nuestros propios representantes políticos, porque la parte de los nacionalistas, secesionistas, que votan a Torra y compañía, que les votan, no les desautorizan a pesar de los disparates que estén haciendo. Es un matiz que conviene que empecemos a estudiar nosotros, porque yo creo que es un fenómeno peligroso. Cuando se suele hablar, algunos hablan, de nacionalismo español, resulta que el nacionalismo español no aparece por ningún lado, porque lo que aparece es que por la pelea política somos capaces de desacreditar a nuestros dirigentes. Y esto va por la pelea política. Y voy a la siguiente reflexión. ¿Por qué tenemos que pensar que Sánchez lo que quiere es mantenerse a costa de todo, para mangonear en el presupuesto, para irse de lo que sea? Bueno, ¿Por quizá qué porque lo ha tenemos dicho, que va porque tiene que plantearnos? aprobar los presupuestos. Bueno, Jesús. pero claro, pero es que aprobar los presupuestos resulta que es un discurso que en política y en economía se dice que da seguridad a un país. No a cualquier precio. Estamos hablando de negociar unos presupuestos con unos golpistas que están No, intentando pero- romper el pero- Estado y que han vulnerado claro, todas nuestras claro. leyes hasta declarar una DUI y que ahora nos tiene a la Policía Nacional allí por la que han liado. Sí, golpistas que están en el Parlamento de la Nación. Sí, no, Tenemos un problema. Jesús, legítimo. Tenemos un problema. Bien. O lo resolvemos de una vez Sí, por todas, sí, pero o dentro de ese entonces mismo tenemos que marco, cambiar nuestro lenguaje. dentro de ese mismo marco al que tú te referías, legal y legítimo, existe la posibilidad de no apruebo los presupuestos, convoco unas elecciones. Y de paso, mira, tendríamos a lo mejor un presidente Claro, electo. bien. Esa es una Pues ya está, opción. no podemos aprobarlos a cualquier precio. Yo creo que es que en eso vamos a coincidir todos. Pero es que, claro, yo no, porque no es cualquier precio. ¿Tú quieres que se apruebe a cualquier precio? Yo quiero que se aprueben los presupuestos generales del Estado, porque creo que los presupuestos generales del Estado son buenos para el país, independientemente de si lo hacemos con colonia o nos tapamos la nariz. Independientemente de eso. Porque si nos ponemos en plan exquisito, evidentemente no podemos sacar absolutamente nada. Nadie, los presupuestos Pues que yo, se pueden prorrogar sinceramente, Jesús, no hubieran salido. Depende de cuál sea la contraprestación, No, porque por aprobar unos presupuestos, ya de momento el sentarse con este presidente, además en las condiciones que se están exigiendo un presidente nacional, Pero porque es- me parece gravísimo que Torra sea quien esté intentando imponer desde forma y fondo esta reunión al Pero presidente él- del gobierno y que encima Él pondrá encima de la él mesa sus vende su exigencias. discurso y nosotros se le estamos comprando. No, se lo va. Sí, sí. El problema y la gravedad y el temor es que se lo compre el presidente No, del gobierno. Bueno, ese es el temor, pero no tenemos Ese es ni el un temor. solo dato que diga que lo va a aceptar. Y no tenemos ni un solo dato que eso sea de verdad lo que se quiere hablar. Ni un solo dato, solo la especulación. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo riguroso para creer en nuestros propios dirigentes independientemente de su ideología, sea de la nuestra o sea de la ajena. Es que a lo mejor el algo- descrédito no viene por la ideología, eso es viene algo- por sus actuaciones Bueno, cuestionables. viene por sus actuaciones, pero que a su vez se hilan con la ideología. Es decir, hay una cierta tendencia en España, histórica, no atribuida a nosotros, histórica, que dice que si el gobernante piensa como yo pienso es malo, y confundimos la labor de gobierno que le encarga la mayoría con lo que yo pienso, que puede ser que no me guste, porque yo no le he votado. Pero una vez que yo tengo un presidente elegido por los ciudadanos, es mi presidente, me guste o no. Y tengo que respetarle durante el tiempo que esté gobernando. Y después, cuando lleguen 4 años, o 5, o 8, o 9, volveré a votar y votaré lo que yo quiera. Cuando los propios votantes con afinidad ideológica llegan a cuestionar determinadas actitudes y se habla de un descrédito, ahí ya no podemos hablar de unas diferencias políticas. Dependerá Jesús, quién sean los ese votantes. descrédito muchas veces y muchos representantes se lo están ganando a pulso por sus actuaciones o por la omisión de ellas. Cuidado, O que por no me los- refiero solo al o presidente por los actual. errores, sí, no, los errores. Espera, Julián, si te Perdón, parece, sí. nos pide la palabra, No, supongo es que es que- por algo es que concreto y enseguida te dejo. Estamos en la confrontación conceptual. Sí. No cabe duda. Aquí, la democracia es muy amplia.
Y la democracia representativa que tenemos en España no es como tú dices. Yo no elijo al presidente. Yo voto una lista cerrada que da lugar a un número por partidos de diputados, y ellos hacen con ese voto lo que les sale de las narices. Ahora me alío con ¿qué? Tenemos las andaluzas, ahora tenemos ahí, y no sabemos si Ciudadanos va a irse con el PSOE, si va a aceptar el PP con Vox ayudando, o qué va a hacer, ¿no? Eso no lo han elegido los andaluces, ¿eh? Y eso en cualquiera de las elecciones que tenemos no funciona. Uno de los grandes fallos que tenemos en esta democracia es la ley electoral. La ley electoral no representan los representantes a los representados. Hay que exigirles, y no es porque sea... Yo soy de derechas y no creo que quede ninguna duda en mis exposiciones. Y yo, desde luego, al señor Rajoy, vamos, ni con el mejor vino de Castilla-La Mancha me lo comería, ¿eh? Soy totalmente contrario a la gestión que ha hecho como representante. Y yo voté al Partido Popular en su día, ¿eh? Y estoy tan en contra del señor Rajoy como lo estoy ahora mismo con este señor, como lo estuve en su día con el señor Zapatero, ¿eh? O sea, que no es cuestión de ideología, es que los representantes no son los que nos representan. Y ahí viene el gran conflicto de nuestra democracia. Un hecho, perdón Emilio, muy objetivo. Los propios, o algunos de los conocidos llamados varones del Partido Socialista se están desmarcando de la actuación, del papel, de la obra de Sánchez, hasta el punto de escuchar, por ejemplo, a Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, una frase tan demoledora como que antes se rompe el Partido Socialista de que rompan España. No, por eso es... Vamos a ver, eso es literatura. Pero es que si todo es concepto y literatura, no. Todo es literatura. Está claro que hemos perdido el partido, lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo. Por demérito. La Mancha puede decir lo que le dé la gana. Y lo apoyamos, además, lo apoyamos. No, claro, pero el tema es que ¿por qué lo dice? No aquí... creo, bueno, porque será su visión de la realidad. Porque siente el aliento de la derrota. No fruto de diferencia ideológica. Terceros, no por él. No, la derrota la derrota magistral ganada a pulso por el señor Sánchez, bueno, acompañado de Zapatero, de Rajoy y el bipartidismo que nos lleva machacando durante 40 años. Gracias a Dios eso se ha terminado ya. La derrota es hipotética porque no se ha dado. Vamos a ver. No, se va a dar, pronto. Bueno, pronto, se va a dar, llega el momento. Pero vamos a utilizar solo los indicios que tenemos en este momento. En el programa anterior hablamos de encuestas. Ahora hay encuestas que dicen lo que dicen, que no está tan claro que el Partido Socialista vaya a perder. Eso es lo que dicen. Le podemos dar la credibilidad que tenemos que dar a las encuestas. Son solamente indicios. Entonces, alguien que dice lo que dice no puede basarse en la teoría de las barbas del vecino, porque es que en política no vale todo. Política es ciencia. Y en la ciencia lo que hay que intentar es ser lo más aproximado posible a los hechos reales. Luego yo puedo interpretar y puedo hacer lo que me dé la gana, pero lo que es evidente es que los resultados de Andalucía están interpretados como se están interpretados, y no me voy a meter ahora en ello, y los que empiezan a tener miedo es miedo subjetivo, porque creen que eso va a ser malo para Sánchez. No creo yo que ese sea el problema. ¿Y por qué ha dicho esto el presidente de la Castilla-La Mancha? No lo sé, no lo sé. Me parece que es una frase poco afortunada. Pues esa es la clave. Pero el por qué lo ha dicho. Pues será porque no está de acuerdo. Por algo será. Porque no está de acuerdo con el señor Sánchez. Absolutamente no. Pero absolutamente bueno, no. Pero tan de acuerdo, tan en desacuerdo se puede estar como cualquier otro. Yo creo que ni el PSOE se rompe, ni España se rompe. Eso es lo que yo creo. Yo lo deseo, ambas cosas por el bien de este país. No solo lo deseo, sino que lo creo. Ambas cosas, lo deseo. Porque no va a ocurrir, es imposible, casi metafísicamente, salvo que las circunstancias europeas y mundiales cambien a tal velocidad que la política entre en una deriva que no podemos controlar. Mientras las cosas estén como están en el mundo,
y en Europa, es imposible. Las dos cosas son imposibles. Porque son elementos básicos de Europa. España es elemento básico de Europa y el PSOE, le guste más a unos o a otros, es un elemento básico de la estructura democrática de este país. Con mayorías, con minorías, perdiendo, ganando, equivocándose y acertando. Suscribo lo que ha dicho Jesús en su totalidad y creo, por la intervención que hacías tú, que le replicabas diciendo que estabas de acuerdo con Emiliano García Paje y tal, el presidente de Castilla-La Mancha. Yo creo, he analizado bien las expresiones estupendamente metaforizadas porque no ha concretado absolutamente nada el presidente de Castilla-La Mancha. Creo que no se ha opuesto a nada de Sánchez. No le he visto que haya manifestado una oposición al presidente de España, primera cuestión. Segunda cuestión, no he visto en sus declaraciones que se oponga a que haya diálogos entre el presidente del Estado español y, en este caso, el presidente de una autonomía como es la catalana. No he visto ninguna expresión que se oponga a ese tipo de historias. No he visto que se oponga a ningún tipo de política general en esta situación de estructura territorial. No ha hecho ninguna afirmación en la que proponga algo nuevo, algún tipo de solución, sino que, bueno, ha hecho unas manifestaciones, a mi modo de ver, pues un poco marcando su territorio en un sentido más bien de tipo electoral personal, porque analizan que si en Andalucía había influido el asunto de la política catalana para que subiera Vox y bajara Paje viene Podemos. Siendo muy crítico con el presidente desde hace mucho tiempo y por tanto no en clave electoralista y ha sido muy explícito en algunas críticas. Yo pediría solamente que me dierais una frase en la que el presidente de Castilla-La Mancha critica expresamente al presidente de España. No hay ni una. Él ha aseverado, además con palabras más o menos literales, es un hombre del Estado que lo demuestra mucho más que el presidente Sánchez. Él ha manifestado que no comparte ciertas decisiones, Habla ciertas maneras de proceder. Claro. Habla alto y claro, cosa que no hace nuestro presidente. Decía Ronald Reagan, clarísimo. Soy del gobierno y aquí estoy para ayudar. Échate a temblar. El presidente que más claro está tomando, aunque Sánchez. la expresión ahora esté puesta en cuestión por los animalistas, el toro por los cuernos, Es Sánchez. Es Sánchez. Así hasta la destrucción final. Seguimos en los conflictos Hasta la destrucción final. Es que no nos vamos a desliar. Es que lo que dice la Constitución, porque no me lo estoy inventando yo, es que los partidos políticos son los órganos de representación y demás. Y la Constitución también dice que los partidos políticos tendrán que estar constituidos democráticamente. Eso lo dice la Constitución. ¿Y qué ocurre? Que aquí hay un señor que manda, que pone las listas, que destina a los señores, tú aquí, tú allí, con este sueldo y aquel sueldo, y aquí hay una partitocracia donde el jefe es el que manda y el que se mueva no sale en la foto. Eso no lo digo yo, lo dijo piramidal. un señor del Partido Socialista. Hay una formalidad Luego, democrática. si estamos incumpliendo la Constitución en los partidos políticos, que es la estructura democrática que tenemos, Hombre, yo creo... y dicen, tienen que ser ustedes democráticos, y la mayor democracia es hacer primarias, normalmente con ciertos amaños, Y querido, a ver quién se mete con el jefe. Aquí El que se mete con el jefe no sale en la foto. El secretario general del Partido Socialista en este momento, Pedro Sánchez, es el único secretario general que ha sido elegido no de una manera representativa por los delegados a un congreso, sino por el voto de los militantes del partido. Fue echado por esos delegados. Exacto. No fue echado. ¿Cómo que no? Fue echado, dimitió. No, lo dimitieron. No, dimitió, no, se fue él.
dejó Vale. la ejecutiva Hombre, claro. cuando vio que no tenía una confianza Bueno, en llámalo aquel así. comité Antonio, federal llámalo en el como que quieras. les sometieron a una Antonio. presión considerable. La primera El- obligación el del 1 de gobierno, octubre. Antonio, Bueno, eso es no es así. dirigir la vida de las personas, sino ayudar a las personas. Y este gobierno pretende además dirigir... Este gobierno además, pretende otra aprobar cosa que ha salido unos antes. presupuestos generales del Estado con, con que el son apoyo de con terroristas, el apoyo de quien sea. filoterroristas, de independentistas, de Independientemente separatistas. de eso, estábamos hablando que un señor cuando es presidente, que no lo han elegido los ciudadanos, se ha elegido como se elige en nuestra democracia al presidente, vía escaños, y luego sin entrar previamente en ello con los ajustes, las alianzas y los pactos y demás, pero ya es presidente, lo que tiene que meterse en la cabeza que es presidente de España y de los españoles, no de los de su partido. Es que es el Y único. su obligación Y es eso protegerlos. no lo Es hace que eso es ninguno. evidente. No lo Eso- hace ninguno. No creo ninguno. que el presidente de España, Pedro Sánchez, en este momento vaya por el mundo mundial de la política precisamente haciendo alarde de que está gobernando ni siquiera para el PSOE ni para la izquierda, porque además No, lo está haciendo no con va por el unos mundo. presupuestos prorrogados que presentó el partido de la derecha, que era el Partido Porque no tiene más Popular. narices. Sí, bueno, vale, pero quiero decir, no se puede decir que yo gobierno ahora es que para eso mi va a ser un Sí, en punto el positivo. Congreso lo estamos viendo que dice, los de la derecha están empeñados con esto de la prisión permanente, revisable, con la cuestión catalana. Oiga, ¿qué tal? Los de la derecha demonizados, al infierno. Y yo con los que me apoyan y con los míos. Eso no es ser un presidente del gobierno. El presidente del gobierno tiene que pensar en los 20 y tantos millones que le han votado. Pero ¿sabes qué pasa? Que tenemos votan, un mal, vamos, que votan. tenemos Claro. un mal de fondo que se llama bipartidismo. PSOE, alternancia en el gobierno Partido Ahora Popular, no. PSOE, Partido Popular, durante 40 años. Afortunadamente, eso ha tocado fin. Y ahora, en las próximas elecciones, vamos a ver una nueva forma de hacer política con nuevas personas, porque la categoría humana, personal y profesional de los personajes que tenemos en el Parlamento deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Entonces, por el bien de España, repito, por el bien de España, urge un cambio de gobierno inmediato y la elección, que desafortunadamente para vosotros, las tendencias giran en torno a que la derecha va a ganar las próximas elecciones, centro-derecha, con la alianza de Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Ay, que ha irrumpido, ay, Julián. ha irrumpido, no, escuchadme. Ay, qué crédulo. Dejadme, ha Visto lo irrumpido visto. en el panorama político para ganar las elecciones la derecha, gracias a Dios, porque hasta los de izquierda se dan cuenta de que es un caos absoluto. Es una red clientelar la que hay en Andalucía que ni ellos mismos se atreven a levantar. ¿Pero es decir, dónde has situado a Ciudadanos, dices? Jura don Juan por su Bueno, vida. va a ser así. va a ser así. Continuemos. Sí, vamos a continuar. Por el bien de España, yo creo que hay que aprobar el Ahí va, presupuesto. Jesús me ataca. Hay que aprobar el presupuesto. No, hay que aprobar el presupuesto. Para por que el sigan bien- gastando en, por el bien de España. en embajadas por ahí Y los catalanes. Es verdad una No. cosa, es verdad que Estudiate tienes el razón, presupuesto. Emilio, en una cosa. Esta es la ley que tenemos y es el modelo que tiene la Constitución. ¿Que es perfectible? Claro que sí. Evidente, evidente. Pero se hizo como se hizo, y no vamos a andar ahora, no nos vamos a meter ahora en harina porque habría que justificar por qué se hizo así y no de otra manera, ¿eh? Y es lo que tenemos. Y esto que dice Julián, el nuevo modo de gobierno y tal, lo que nos está poniendo de relieve es que no son capaces de ponerse de acuerdo para cambiar la ley electoral, ¿eh? Es decir, que vamos a seguir teniendo un problema real de desajuste entre los funcionamientos democráticos más puros todavía. Totalmente de acuerdo. Es más, hay No. presidentes unas mayorías absolutas Totalmente de y es acuerdo. absolutamente Emilio. imperdonable que no lo Estamos totalmente de acuerdo hicieran. contigo. Yo querido Jesús. soy un damnificado de la partitocracia. No quiero hablar de mí, pero soy un- ¿Y eso me hace no creer en el modelo? No, porque mi aventura personal es mi aventura personal. Y solo me sirve a mí, de todo caso a mis amigos. Pero el proyecto político que había detrás de eso era superior a cualquier historia particular de nosotros. Pero no todos Y- son como tú. Bueno, da igual, porque eso lo dices tú porque, Hay no. porque me estimas, pero Tú habrá sa- otros que aparte de que dirán te lo contrario. estimo, o sea, tú sabes que yo... No, Jesús. Es que los y temas además personales no cuentan. hay personas
y en este caso sí me refiero a personas porque desgraciadamente hay muchos políticos que no son tanto estadistas como políticos en algún caso, o personas, que sería lo menos malo, que pueden situarse, como tú has dicho, como damnificados de la partitocracia, y otros han sido interesados de la misma y beneficiados por la misma porque la han utilizado en pro. Evidente. Entonces, Pero- ahí hay una situación muy pero distinta. Hay eso- quienes han anticipado el proyecto político, como en tu caso, y hay otros que han anticipado sus intereses personales. Pero eso no deslegitima el proyecto como tal. No, hablábamos del descrédito de los políticos. Sí, Eso es lo que ocasiona claro, el descrédito sí, de ese sí, político. Es donde íbamos, claro. Claro. No nos representan, es lo que decía Emilio. No nos representan. Bueno, Totalmente de eso acuerdo. habría que verlo también, porque eso también es discutible. Es decir, ¿hasta dónde damos cuando elegimos a los diputados y senadores? ¿Hasta dónde les damos carta de libertad? Si nos van a engañar de Durante otra forma. 4 años. Lo, No, lo di- yo lo no- dijo Tierno Galván. No, yo no creo que nos vayan a engañar. Los programas están para no cumplirlos. No, Emilio, mira, yo parto de la base de que todos los humanos son buenos e inocentes, hasta que dejan de serlo. Todo el mundo es bueno. Pues ¿Sí? estás equivocado. No, y esto, bueno, pues estaré equivocado. Y efectivamente, en la Constitución de Estados Unidos partían de la misma base. Sí, sí, claro. Todo el mundo es bueno, pero vamos a no fiarnos del que tiene el poder. Exacto. Pusieron los recursos necesarios, hicieron la Constitución que tienen. Bueno, pues ese es el proceso que estamos nosotros metidos, viendo nuestros propios errores para ver si somos capaces de cambiarlos. Y de hecho, algunas cosas se van cambiando. ¿Y cómo se van cambiando? Aprendiendo a pesar de lo malos que son los políticos. Ya hemos Ahí- llegado a un pero ahí entendimiento. estamos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo. Estamos Este- todos- pero si este eso lo gobierno, defendí este yo. gobierno, Estamos de acuerdo en este todo. gobierno, Ahora, Salvo que sean malos. cuando la Este enfermedad y el médico es la misma cosa, mala solución. No, pero mira, yo- yo lo comparo con un bebé. Esto tiene un apetito desmedido por una parte y ningún sentido de la responsabilidad por otro. Ahí es donde discrepamos. Porque el Ningún niño se sentido de la alimenta porque responsabilidad por necesita otro. vivir. Y un apetito desmedido por una parte. Es decir, dame, apruébame lo que sea, aunque nos endeudemos hasta cotas insospechadas. Por eso, la nueva política va a acabar con estos usos. Va a acabar con estos usos. Se acabó el chollo, señores. Dentro de poquito se acabó el chollo. Pero ¿cuál es el chollo? Dedicarse a la política. ¿Eh? Que es racional. Es un No, optimista. hay que Julián. Está racionar. bien tener esperanza e Hay que ilusión, pero por vamos, supuesto que tengo prudencia. ilusión, porque es que quiero mucho a España como para dejarla en manos de Pero- un inepto como Sánchez pero, y de un Julián. capullo como el Torra, perdón. El diálogo. Digo, Pero el léxico, Julián, Julián. vamos a ver. Todo el que se dedica a la política es un delincuente. No, por supuesto, que no, no, por supuesto no, que no. no, nadie- Tú te has dedicado a la política y te tenemos el máximo de los respetos. Da igual, y Antonio muchos de los exactamente que no igual, conocemos- y le tenemos el máximo de los respetos. Y muchos de los que no conocemos, muchos, También muchos, merecen el más máximo de de los los que respetos. conocemos, Sí, que sí, merecen que sí. todo Sin duda, respeto. es diría, Sí. la mayoría. Y seguramente van a cometer errores de bulto. Seguramente los van a cometer. Pero así es como avanza la humanidad. Así es como avanzan las sociedades. ¿sabes? Volvemos ¿sabes a lo qué mismo, ocurre? errores es una cosa, Errores y intencionalidad deserrores. es Pero otra. ¿sabes qué ocurre, Jesús? No es lo Perdóname, mismo equivocación que perdóname, intencionalidad, no es lo perdóname, mismo. ¿sabes qué ocurre, no es lo Jesús? Que el problema de esos errores que va cometiendo la humanidad los pagan los de siempre. Y en España concretamente hay 700.000 altas de seguridad social más en el empleo público que en el empleo privado casi. Bueno, Ojo al dato. Hay que reconocer una cosa, que metemos ahí. insistir Ojo en el al dato. error nos lleva a la catástrofe. compañeros, ¿Eh? para no Y llegar a la aquí seguimos catástrofe, insistiendo durante 40 años en el error. que no sea esto la catástrofe, que se nos vaya el tiempo y se Antonio, nos escape el feliz programa, vamos a hacer una pausa y a la vuelta, Antonio, que además... Es que se estaba durmiendo, yo creo que No, estaba- no, no, por Estaba respetuoso, haciendo un además, Nacho. luego vamos a devolvérsele a corresponder, permitiéndole su Ay, turno ay, sin ay, injerencias. que habla muy bien y En un con mucho instante. criterio. Cambia de tema ya. cambia. Durante este receso, en las pausas publicitarias, no cesa el debate y las opiniones, casi que al contrario. Hay algunos compis que opinan que lo mejor se cuece en esas pausas y que algún día a lo mejor grabamos y emitimos. Pero en el caso de hoy, Julián, que con todo nuestro cariño y viene revestido de una ingenuidad y de un optimismo fuera de lo habitual, cosa que me parece además estupenda y que ojalá se contagiase más, se atrevía a hacer augurios sobre resultados electorales y tendencia de los partidos. No, y que lo dejen por escrito, dejarlo por Visto escrito. lo visto, que ya está en el CIS,
tenemos que poner la incredulidad. Bueno, me parece una osadía digna de admiración tuya, Julián, pero, oye, si tú quieres, vamos a ello. Lo que pasa es que vamos a recurrir a alguna fuente más, si te parece. Pero si es que las encuestas de Metroscopia dijeron que iba a haber 4 empates al 25% de votos. No acertó ni una. Dijeron que 0 diputados por eso te digo, tiene 12 en Andalucía. Por eso te digo. Repito, próximas elecciones. Mayoría de la derecha, pacto entre Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, y al garete el Partido Socialista. Con todo mi respeto. Bueno, vamos a ver si coincide. Eso es lo que ha dicho Julián. Vamos a ver. Que pago encantado. Compañeros. Que le pago a Sánchez para que se vaya a Singapur. Venga, encuestas, que vamos muy mal de tiempo. Y además lo prometido era dejar el tiempo merecido y debido a Antonio, así que el análisis lo vamos a empezar por él. Antonio, vamos a darte datos que seguro conoces, los recordamos y vemos tu lectura, porque sin duda, desde este punto de vista, esto es apasionante, desde el único, pero es interesante. Vamos en primer lugar al sondeo de GAT3 para ABC, que nuestro compañero nos va a mostrar enseguidita. Ahí lo tienen. Según GAT3 y en términos porcentuales, el Partido Socialista obtendría en unas próximas elecciones el 24,2% de los votos. Vox irrumpiría con un 8,7%. Unidos Podemos, 14,2%. El Partido Popular se quedaría con el 20,5%. Ciudadanos, 0,2%, cosa que ya es de análisis. Más que nada porque si apuntamos todo, le dabas tú también, no sé si 40 diputados. No. El PDeCAT, 1,8%. Incluso puede que suba un Espera, poquitín. no, que estamos en GAT3. PDeCAT, 1,8%. Esquerra Republicana, 2,8%. Hombre, así a priori, Antonio, no sé qué opinas tú, pero algunos parecen razonables. Otros, a lo mejor, habría que analizarlos más. Las encuestas siempre están un poco ahí en tela de juicio, ¿no? Pero lo que sí está claro con estas encuestas y con otras es que el próximo gobierno de España ya no va a ser un gobierno ni como antes, que había un partido y gobernaba solo. Ahora estas encuestas nos muestran que es necesario por lo menos 3 partidos, por la confluencia de 3 partidos, para poder aprobar la elección de un presidente de gobierno. ¿Qué 3 partidos? Pues pueden girar a la izquierda, pueden girar a la derecha, o algunos partidos bisagras pueden apoyar a un lado o a otro. Y eso es lo que voy, que se debieran plantear los partidos de cara a unas próximas elecciones. Y es que nos indicaran cuál es su tendencia de pacto. ¿Cuál es su tendencia de pacto para yo ajustar un poco más mi voto? Porque, por ejemplo, no sé si Ciudadanos en las anteriores en Andalucía gobernó con el PSOE. Ahora no sabemos qué gobierno va a hacer, si va a apoyar al PP y se va a apoyar en Vox para hacer un gobierno tripartito de la derecha en Andalucía. Creo que va a marcar una tendencia con lo que haga. De hecho, el que se lo estén pensando tanto implica que se va a retratar, y ahí se retrata Ciudadanos, ¿no? Pero también tiene que retratarse el PSOE de cara a las próximas, a ver si haría ese pacto más con Ciudadanos o lo haría con Ciudadanos y otros apoyos, porque 2 partidos no van a llegar a los 175 diputados, sino que van a necesitar una confluencia más al menos. Y entonces, hasta ahora se ha venido tirando un partido de los nacionalistas, pero ahora creo que todas las encuestas, y esta me parece a día de hoy bastante ajustada a la realidad, en mi modo de pensar, Bueno, de esta encuesta, que a lo mejor podemos coincidir, que puede ser la previsible dentro, insistimos, del escenario convulso que estamos viviendo, de la sucesión de acontecimientos que pueden dar giros y cambios radicales, como además venimos experimentando, pero bueno, según, insistimos, esos datos se desprenden conclusiones importantes. Primero, los bloques quedarían tal que así. Partido Popular con Ciudadanos y Vox, y digo, en un escenario también utópico, obtendrían 182 escaños, por tanto, sería la posibilidad de gobierno mayoritaria. Posibilidad, en este caso, que daría una prevalencia de los partidos, entendemos, de derechas y, entre comillas, sobre todo, a uno de ellos,
me refiero a Ciudadanos, frente a el Partido Socialista, que en el caso de sumar Ciudadanos, porque es no la formación bisagra, sino la formación basculante, de un lado al otro, obtendríamos 178 escaños, es decir, ni con Ciudadanos llegaríamos. Pero claro, insistimos, todo lo estamos sustentando sobre una decisión de Ciudadanos que si antes no era cierta, ahora es tan imprevisible como las propias encuestas. Antonio, coincidimos en eso, visto lo visto en Andalucía, Sí, más aún. hombre, es imprevisible porque Vox no sabemos qué nivel de representatividad va a tener. Es decir, porque entre tener un 8% y un 12% implica una diferencia de escaños bastante considerable. Ahora te lo digo yo, Antonio. Bueno, lo tuyo es que es intuición. Te digo yo cómo va a quedar Vox. Espiritual, Ahora te esa, digo- digamos ahora te que digo es yo. poco científica. Te digo yo cómo va a quedar Vox ahora. Como que estos son científicos, no me digas. Y luego está también. Estos son No, pero es Newton que y sus luego primos. está, por ejemplo, las derivas Sí. ideológicas de los De partidos, las derivas ideológicas de los partidos. Pues Sí. hay partidos que tienden a voxizarse. ¿eh? A la derecha, ¿no? Sí, que pues Me imagínate que es el Ciudadano Vox. No mezclemos o el churras con PP merinas, Vox, que no tiene nada que ver. o Un el partido PSOE Vox. que puede estar pactando con el PSOE, que no sabemos ni con quién va a pactar en Andalucía, que es lo que le está provocando que mucha gente que estuvimos en un momento dado próximos a Ciudadanos, nos hayamos desencantado por esa falta de compromiso con los ciudadanos, esa falta de rigor con nosotros. Pero ¿cómo nos pueden chulear de esta manera? Pero ¿cómo no hay Ciudadanos- gobierno ya en Andalucía? Ciudadanos Pero no es quieren, como no el quieren agua. echar al PSOE. ¿Por qué le Tú echen al PSOE ya? decías antes que Ciudadanos es como el agua, incoloro, inodoro No, e insípido. insípido. Vamos a hacer una cosa, aportamos más información con la siguiente encuesta y así, sumando unas con otras, podemos extraer más conclusiones. En este caso, la DNC Report para La Razón. Y además la ponemos, como siempre, en comparación, ahí lo tienen, en un gráfico que yo creo que ilustra bastante la última tendencia desde los resultados reales de las generales hasta lo que podría pasar en el caso de nuevos comicios en los próximos tiempos. Pues ya ven, el Partido Popular, en este caso en escaños, oscilaría entre los 100 y los 103, el Partido Socialista entre 99 y 101, Vox, fíjense, entre 11 y 14, Unidos Podemos entre 50 y 53, Ciudadanos entre 61 y 64, el resto, los 23, se repartirían entre los demás partidos. Bueno, en este caso creo que hay dos diferencias notorias y en este supuesto tenemos que centrarnos en el Partido Popular, que sale bastante más beneficiado en el caso de NC Report que en GAT3. El Partido Socialista también incrementaría un poquito con respecto a resultados reales de las últimas elecciones, como siempre sorpresa para Vox, que entraría ya con una representación considerable, insuficiente para Julián y para algunas encuestas también particulares y personales. No, ¿me permites una pequeña Espera, puntualización? espera, terminamos el análisis. Solo un número, voy a dar un número, solo un número. Venga, atrévete. Entre 35 y 40. Venga. Y Ciudadanos entre 61 Tomar nota, y 64. Sumando las dos, venga. Jesús. Mira Jesús, cómo le gusta, ¿eh? Cómo le gusta. Es que Se lo es muy divertido, Julio. Es que hoy viene con espíritu navideño. Es absolutamente nice. Oye, yo propongo que al final Hoy con escucha. felicitemos a la gente nosotros. Hoy viene con espíritu navideño. Por poner un poquito de gracia. Hoy viene con espíritu navideño, pero por alegría, no porque Solo tenga campanas por en la hacerle cabeza. una hoy. réplica con un poquito de gracia Ahí te va, al me encanta. el número que ha dado el El compañero 63. de Talavera, talaverano de origen, Me encanta. y universal por su estructura. Y es, ¿A qué te refieres? porque tiene relaciones con México y cosas así. Sí, también con Pues ya Estados está. Unidos, con Porque es muy Rusia. grande Que como persona. lo que tú dices de Vox ¿A qué te gusta? es como ese artículo que ha salido estos días sobre que el pene biónico va a evitar la sexualidad de los hombres. Y te has quedado tan a gusto. Así Te has que quedado tan a gusto. no creo que eso ocurra. Hoy pagan los Ni botellines lo de tú. que el pene biónico nos sustituya a los Oye, normales. aquí hay un ni- cocido, aquí hay un cocido. Oye, perdóname una cosa. Si hablábamos de la extinción de Vox, como el pene biónico salga, hablamos de la extinción del hombre. Exactamente. Mucho cuidadito con eso. Ni los nombres, Para eso. mí son tan necesarios, ¿eh? El Partido Socialista y los hombres. De todas maneras, volviendo vamos a por los serios. Ninguno de vosotros hubierais apostado hace un mes
por los resultados en Andalucía. No, te voy a decir, Así que, había dudas de que todas tuviera representación parlamentaria. Ni Cuidadito uno solo, también, solo. cuidadito Y de en ese repente sentido, 12. venga. Yo digo 35-40. Bueno, ¿y qué dice Jesús? No, ¿Cómo le gusta? que después de lo que Sí, ha dicho aquí es muy difícil situarse. A ver, yo creo que lo que nos ha enseñado Andalucía, como ya nos enseñaron las europeas, es que el panorama ha cambiado, el electorado empieza a ser muy difuso, empieza a oscilar mucho porque no encuentra respuestas, las que quiere o las que busca en los partidos que han sido tradicionales o que hemos llamado tradicionales, y entonces vota a ver qué sale. Es más, yo creo que en las elecciones en Andalucía algunos le entrevistaron y en la televisión, y yo vi a alguno que dijo, bueno, como de estos no sé nada, les he votado para ver qué pasa, y si no, ya cambiaremos. Pero es que eso coincide con lo que pasó con Podemos en las últimas elecciones europeas, que también dijo, bueno, como se van a Europa da lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de problema? Uno, que no somos capaces de dar con el kit de lo que demandan los ciudadanos. Ese es uno de los problemas. Dos, que a lo mejor lo que nos están demandando los ciudadanos es que aprendamos a pactar. Y entonces nos introducimos en el apasionante mundo de repetir elecciones. de los hasta pactos de 3 veces. gobierno, no, de los pactos de gobierno, no de repetir elecciones, porque eso es de primarios. Pero Entonces, vista la experiencia nacional, y yo auguré el primer día que en Andalucía nos íbamos a nuevas elecciones, y todo pinta. Puede pintar, Todo puede pinta ese camino. Lo dije el primer día que nos íbamos a nuevas elecciones y pinta. Pero Y ojalá me a mí lo equivoque. que me gustaría es creer que si en Alemania, por ejemplo, que han hecho un recorrido en pactos diversos, y que aunque casi nosotros siempre, no tenemos experiencia ahí, Jesús. claro, pero no es malo que aprendamos a ejercitarnos eso, porque de esa forma resolveríamos los conflictos. Es que en la historia nuestra hay siempre una cierta tendencia a resolver los conflictos por aquí o por aquí, sin posiciones intermedias. Y a mí me parece que tenemos que aprender, y cuando digo aprender es como casi mamar o incorporar al ADN que yo no siempre tengo razón, que también el otro tiene razón y que tenemos que escuchar las razones de los demás. Esto es lo que yo creo que nos introducen estas encuestas, dándole la credibilidad que les ha atribuido Julián, o sea, las que tiene, las que ha atribuido, porque claro, no es normal que dos periódicos den unas encuestas tan distintas. A mí me parece como más razonable la de ABC, pero es mi opinión, claro, evidentemente, no tiene nada que ver, no tiene ninguna racionalidad lo que digo, puramente intuitivo, porque me parece más lógico visto lo que está pasando en España. Pero no tengo tampoco ningún dato para desacreditar a la otra. Mira, ya hay una cosa importante que es lo que ha producido la emergencia de nuevas opciones políticas, como por ejemplo Vox. Ha sido una recuperación del espíritu nacional, ha sido una recuperación de la bandera. Todo el mundo ahora sale en los congresos sacando las banderas. Todos salen con la bandera de España. Antes nadie salía con la bandera de España. Ya hemos ganado una parte importante de lo que significa ser español, de lo que significa ser orgulloso de ser español, y eso hay que alabarlo. Entonces eso, querido Jesús, querido Antonio... No he tocado a ningún... No, ya. Eso se va a traducir en las próximas elecciones en un porcentaje altísimo de votos hacia un partido que respeta la Constitución. Ojo, importantísimo, repito, respeta la Constitución, respeta la unidad de España, respeta los valores, respeta las tradiciones, respeta lo que queremos todos los españoles, normales. PSOE, No. Estoy hablando de las 100 medidas de Vox, cosas normales, léete las 100 medidas de Vox y te darás cuenta de que estar de acuerdo con que el 90% de las cosas, Antonio, tú estás de acuerdo con el 90% de las cosas. Claro, porque el 90% de las cosas son propias de las que defendería el PSOE. Me parece muy bien, pues bendito sea Dios y defiende el PSOE ¿Tú no los te acuerdas postulados de que Vox. Pedro Sánchez empezó precisamente a ser Pedro Sánchez con una gran bandera detrás? Pedro Sánchez empezó a ser Pedro Sánchez con derrota tras derrota, es decir, síndrome de Catrasca. porque no ha continuado y ha Eso terminado es. de la ¿Por qué no misma sigue manera. la bandera? Solamente una vez. Y si comparte Porque muchas cosas, es buen momento. Aprovechó a lo la mejor, para aureola de la aplicarlas. bandera de España para intentar beneficiarse y sacar rédito político, y como no tiene altura política ni personal, está hundido políticamente. Y lo triste de esto es que después de esta historia, de este viaje en Falcon, le vamos a tener que seguir pagando el resto de su vida. Emilio. Bueno, por empezar por lo último, yo escribí un artículo muy duro con el señor Sánchez de no tomará la bandera en vano. Y fue un acto más teatral del señor Sánchez
aquella bandera gigante detrás de él con doña Begoña en las elecciones aquellas. Me parece, con la conducta que ha seguido posteriormente, un insulto a la bandera que es la misma que se pone encima de los féretros de todos los soldados que vienen muertos en misiones. Eso hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. O de los policías y guardias civiles. Bueno, claro, estoy hablando del soldado como soldado general. Exacto. Segundo, yo ya lo he dicho aquí también en este foro, las encuestas salen de acuerdo con lo que quiere el que las paga. Y por eso hay en el ABC unos resultados y en La Razón otro. He oído, si hubiera elecciones ahora mismo, el resultado sería este. Pero no va a haber elecciones ahora mismo. De aquí a cuando haya elecciones, todo esto que está aquí está muy bien para llenar un debate, para rellenar con colorines una página de periódico, pero no sirve de nada. Y ya lo último, tercero, no hay ningún partido político que a priori diga qué pactos va a hacer. Cuando les preguntan, bueno, y si usted no tiene la mayoría total, ¿con quién se aliaría? Yo me presento para ganar las elecciones. Y hablaré con todos. Y ya, yo hablaré frase. con todos. O sea que todo eso sigue siendo la trampa política de esta puñetera democracia. Bueno, no, hubo un caso, Pablo Iglesias juró y perjuró que nunca pactaría con los partidos de la casta. Luego sí lo dijo, ahora faltaba que lo cumpliera. Pero bueno. Hace 2 años pactó con el PSOE y con Ciudadanos. Sánchez tiene 28 spots en YouTube, jamás, los de Podemos, no sé qué. Exactamente, también. Vamos, con todos los que le han apoyado para ser legalmente el presidente del gobierno. Y ahora queda Ciudadanos y ahora No queda pactaría también el nunca. señor Rivera, que aseguró que nunca pactaría con Podemos. Mire, Si no pacta ahora con mientras el grupo estemos Vox, en la vamos a ver. hipocresía, los representados, ¿a quién van a creer? Que se enteren de una puñetera vez los políticos, los políticos de alto nivel, que quieren que creamos todos, nos toman por tontos cada día y cada noche. Pero yo sigo insistiendo, es que la visión negativa de las cosas no es Eso no es posible. negativo, eso es real. No, vamos a eso es ver. realismo, no es Como la vida negativismo. misma. No es posible porque entonces no nos podemos entender. Nos toman el pelo Si sistemáticamente. todo el que Oye, se dedica a la promete, promete, política Si es es que malo de- por definición, si lo es que será de los el 20 que hubo, de los el 20 que hay y el que nunca- venga. De los 20 millones que votamos, importan 19,5, importan un rábano. No, pero Emilio, Un rábano. pero eso es aplicable a todo el que se dedique a gobernar un país. Bueno. Sea del color que Bueno, sea pues y no tenga sé. el matiz que tenga. No tengo Y la entonces experiencia yo de me otros niego a esa visión negativa. Es decir, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con los políticos, incluso los que elegimos nosotros, que elegimos porque elegimos. Y no siempre elegimos lo que nos gustaría, porque a lo mejor no existe lo que estamos buscando. Pero en cualquier caso yo no tengo que partir de que todos son malos, porque es que eso Pero me sí. condena para que los siguientes sean malos. Estoy hablándote del alto nivel. Tú sabes No, la de alto nivel, vergüenza, yo estoy hablando de alto nivel. la vergüenza que pasa un militar, que tenemos misiones en el extranjero, y con 14 o 15 países, todos demócratas, todos de la OTAN, todos de la Unión Europea. Y cuando hablas de ellos, tienen sus problemas de presupuestos, de concepción de la estrategia del país o lo que sea. Pero a nadie, ninguno de esos militares, sienten que su gobierno digan que su país es una nación de naciones o que la nación es un tema discutible y discutido. ¿Qué tranquilidad te da? Porque ahí los militares somos una parte más de la sociedad. Y entonces, cuando ese conflicto está en la política, en la alta política, el presidente del gobierno, te dice un presidente de gobierno, bueno, es que el concepto de nación, de una nación que tiene 500 años, es discutido y tal. Ahora, bueno, aquí lo que tenemos que estudiar es el proyecto de nación que queremos. Esa sensación que tiene el ciudadano de a pie, que se siente nacional, español, catalán, lo que quieras, con la diversidad folclórica, de lenguas y lo que quieras, pero nación, nación. ¿Por qué tiene que haber una parte
de los políticos que no se creen en lo que están gobernando. Ese es el gran problema, no es que lo veamos Decía negativo. Ronald Reagan, una frase que te va a gustar mucho, Antonio. Decía Ronald Reagan ¿cómo serían los 10 mandamientos si hubiera que pasarlos por el Congreso de los Estados Unidos? Yo digo, ¿cómo serían los 10 por el de mandamientos España. si hubiera que pasarlos por el Congreso de España? Bueno, los 10 mandamientos ¿Cómo serían, Antonio? Ocurrir a algún Tú que eres un erudito teórico, de la palabra, ¿cómo algún sería? teórico de Los la 10 relación mandamientos Le, en cons- el pasado le siglo consultamos a IV. Manuela Carmena. Oh. Oye, no me hables de Manuela Carmena. De Manuela Carmena por el bonito pone- Belén que tenemos en Madrid, Emilio. Que hoy ha puesto un Belén en su Bueno, felicitación Belén lo ha llamado televisiva. así, lo ha llamado así, Belén. No, que tiene un Belén ahí. Ya, Hombre, ¿Tú sabes? mejor que la de la Colau es... Bueno, y que el del año pasado también es verdad. ¿Qué acto más bonito cuando en determinadas representaciones, que yo no voy a tildar, porque a mí el Belén me lo enseñaron de otra manera, ha habido jóvenes que por iniciativa propia Han colocado su propio Belén. han colocado sus propias imágenes, sus propias figuras, sus propios símbolos. Vuelvo a lo que decíamos antes, Alexia. Hay Esas son esperanza. las tendencias que la baja política, la baja categoría política a la que nos han sometido durante muchos años el bipartidismo, está llevando a que saquemos la bandera, pongamos los belenes, gente joven. La gente joven saque las banderas a la calle. Esto es un vuelco, afortunadamente. Esta es la política. Esto es un política. vuelco, afortunadamente Julián, para por favor. España, no para vosotros. Para Julián, España. poner un Belén es alta se política, acabó. no me No digas. es alta política, son síntomas. Síntomas de que la sociedad está cambiando, de que la gente joven recurre a sus valores, Jesús. ¿Qué Sí, son sí. los valores? O es alta Es alta política. política ir en contra de una Es alta confesión política ir en contra tradicional de de un colocar un país. Belén. Perdón, Por favor, Jesús. no por poner favor. un Belén en Navidad Jesús. no tiene nada que ver con la confesión No, y las creencias ¿y y la qué fe es de alta uno. política? Ver a estos tíos peleándose en el Parlamento. El Es Belén ir en es un contra de invento una mayoría española del- tradicionalmente Exacto, católica que exacto. sí Más queremos de un nuestro Belén. 75% de personas un invento están a favor. napolitano del siglo XVIII. Por los clavos de Cristo, Antonio. Y que lo trajo Por Carlos los III a clavos de España. Cristo. Franco no adoraba los belenes. Pero si dejar no a le Franco gustaba. tranquilo, que ya la habéis liado bastante. Entre los Franco- presupuestos y Franco ya la habéis liado bastante. Franco, hombre, Las dos tenemos obras que- más tenemos importantes que de Sánchez reactivar a Franco. no se cumple ninguna, ni presupuesto, ni sacar a Franco del Valle de los Caídos. Pues mira, se van a cumplir Las esa dos. y otra más. ¿Cuál? Se va a cumplir que Franco saldrá del Valle de los Caídos cuando las leyes lo permitan Sí. de una manera total. Cuando se Porque derribe. ya hay autopista para sacarlo, autopista legal. Es decir, no se ha opuesto el tribunal a que se saque de ahí ni nada, sino Están que ha todos los mostrado, recursos ha también en vía mostrado el interpuestos. Pero camino. si están intentando No, chantajear a la no, familia, no, no. ofreciéndole nichos ahí no sé dónde. Antonio, no. Son una banda. No, sois no, una no, hay un banda, intento de ¿verdad? vía por Es una parte banda. y todos los Banda, recursos me porque no acabas- existes banda. Me aquí por acabas otra. de dar también Una idea. Una idea. Y es que... Oye, felicita luego a la gente, No, hombre, Antonio. yo felicito La a Navidad, nadie. por favor. La Y tú banda- también, Jesús, que te gustan los belenes. Déjame que acabe a propósito de la banda y la bandera, ¿no? Es que lo digo porque las banderas antes de ser de todos, la bandera era la enseña de un bando, del bando, ¿eh? Era de unos bandos, ¿no? Así que Pero ese es el problema, Vale. todavía Y- vamos a hablar de y bandos. Y, perdona, nuestra no, bandera que es quería bandera de sacar todos los las dos españoles. cosas. Precisamente, Les guste o no. precisamente Ese matiz es porque importante. es de Lo que pasa todos, es que hay dinosaurios que no entienden precisamente eso todavía. porque es de todos, es por lo que yo quería hablar antes. Digo, ¿por qué vamos a decir que si saca la bandera Pedro Sánchez hace teatro? Y si la saca el PP o la saca Vox, es que tienen un espíritu nacional acendrado Perdón, en Emilio, sus porque si nervios. saco un símbolo, mis políticas tienen que ser La- coherentes con ese símbolo y lo que representa. que la No política- puedo sacar un símbolo y luego actuar y aplicar políticas contrarias. La política es coherente porque Pedro Sánchez es el política es coherente. secretario La frase del general del Partido Socialista Obrero Español. ¿De Mira, acuerdo? ni la P, ni la S, ni la O, ni la E. Bueno, oye, Pero eso bueno, será una apreciación ya te digo yo. personal. Lo que te digo es que hablando de Y la bandera, es un símbolo que supone mucho más. La bandera, que no era bandera, era guión. Bueno, se- primero se- bandera se del llevaba- bando y después el En guión. un principio era un estandarte. Luego los Bandera, romanos llevaban la estandarte, Q y la guión. R y tal. Y era para distinguir dónde estaba el jefe y dónde estaban los amigos y dónde estaban los enemigos.
Y con Carlos III, ante la posibilidad de que se confundieran en la mar las banderas que llevaban los barcos, hizo un concurso que ganó la bandera actual. O sea, que no es una bandera de Franco, que tampoco pasaría nada si fuera la de Franco, pero no la de Franco. Y esa bandera tiene que ser respetada y no utilizada. Y lo que ha hecho el señor Sánchez fue utilizarla. Porque cuando el señor Sánchez no estaba aspirando a ser presidente del gobierno y buscaba votos para los que no eran de los suyos, dice, ahora ven aquí la bandera y aunque no me crean a mí, como me he puesto la bandera, me votan. Eso es utilizar la bandera. Pero cuando se pone al frente de una manifestación de los progres, pues lleva la bandera republicana o la bandera que pusieron en la Segunda República, que no tiene nada que ver ni con la del águila ni con la otra. Es una bandera inconstitucional y se pone con ella a defender sus cosas en la manifestación. Hablando de ello, y antes de hacer la última pausa, me vais a permitir, y creo que seguro en este caso, y así lo espero, todos nos sumemos, nuestro máximo apoyo a esos cuerpos de seguridad, y especialmente Guardia Civil y Policía Nacional, que ahora mismo se encuentran en Cataluña, y de antemano todo nuestro reconocimiento, todo nuestro agradecimiento y el orgullo que sentimos por la labor que una vez más están haciendo. Y solo esperamos que en esta ocasión sean tratados como merecen, antes, durante y después, sea cual sea el resultado de lo que acontezca. Una cosa sobre pero a la vuelta. Para ellos, Venga. importante para ellos. Están reclamando desde el año 2002 una equiparación salarial. No han dicho nada y han ido a Barcelona tranquilamente. Van con una dieta de 48 euros 78, diarios. pero que es la mitad de los Mossos d'Esquadra, cuando la Policía Nacional Creo tiene que son 48 en ámbito euros. nacional 78, Bueno, me da igual, tengo entendido. ¿qué hotel, por qué cierto, comida y qué desayuno van a pagar teniendo con ese dinero? desplazamientos Nuestro constantes. Por experiencia Por del favor, Piolín, por favor. los sindicatos han dicho que van mucho peor que cuando fueron con el Piolín. En cualquier caso, esta idea de los cuerpos de seguridad yo la llevaría también a las policías autonómicas y a las policías locales, que me parece que Sin duda, de todos que los deberían ser pueblos de todas. España. Que deberían ser todas. Las autonomías, porque están todos en el mismo contexto, me da igual el ejército que la Guardia Civil, que la Sin Policía duda, deberían Nacional, estar. que la Policía Autonómica, que la Policía Local. Es que Es no tenía más que que en el haber nada mismo más que contexto. unos cuerpos nacionales de seguridad. Pero más que estar en el mismo contexto, deberían estar en la misma finalidad, todas. Dicho lo cual, compañeros, paramos unos segunditos, Sí. volvemos enseguida. Pues lamento aún más todavía tener que cerrar el programa con el tema que de manera forzosa tenemos que abordar una vez más. Tenemos que lamentar la tragedia de una nueva joven que hemos sabido además en las últimas horas que fue primero raptada, retenida contra su voluntad durante bastantes horas, agredida sexualmente, finalmente se confirma la violación, sometida a una brutal paliza para que todo el resultado de esos 2 macabros días fuera el resultado de muerte. Hemos perdido a Laura Luelmo, su asesino confeso, Bernardo Montoya, ya ha sido detenido por las autoridades. La sociedad, nuevamente creo que todos coincidimos en que volvemos a estar conmocionados. Ahora seguro que de nuevo resonarán frases que a mí me resultan estridentes y que nuevamente no comparto, como que no hay que legislar en caliente, como que hay ciertas cuestiones que no deben utilizarse o instrumentalizarse con ciertos fines. Ahí coincido, pero yo entiendo que hacer una reflexión y tomar medidas cambiando lo que sea necesario es ya no solamente conveniente, sino muy urgente. Y de este nuevo suceso que hoy tenemos que lamentar, también se extraen varias polémicas, reflexiones y debates a nivel social, político y jurídico que entendemos que son muy interesantes. Aparte de las palabras que todos queráis pronunciar de condena y de solidaridad hacia la ya fallecida Laura Luelmo, su familia y en definitiva todos los ciudadanos, hay 3 puntos que considero importantes abordar. Por un lado, nuevamente se vuelve a cuestionar la conveniencia o no y, por tanto, el intento de derogar la prisión permanente revisable. Ya también se cuestiona el tercer
régimen penitenciario, los permisos de los presos transcurridas unas partes de la pena, y un tema especialmente delicado que no podemos obviar, cuando lo que está ocurriendo, y es exactamente lo descrito, ya se trata también de encasillar dentro de lo que también es bastante polémico por cuestiones, pues entiendo, muy sensibles, como es la diferencia de géneros y los delitos asociados a cuestiones sexistas. Se está trasladando también este asesinato como un asesinato de género, una cuestión de vulnerabilidad de las mujeres frente a los hombres, claro, dicho así, en general, hablando de hombres, me parece como poco aberrante, compañeros, porque esto es un asesino, no es un hombre, es un asesino. Esto es, por decirlo un poco más alto y más claro, un grandísimo hijo de perra. Cuidado, Sí, el sí, diálogo, yo, ya ves. yo me hago cargo de lo que digo. No por eso, el horario, Vale, Julián, el horario no, este pero programa, hay que seguramente cuidarlo, cualquier padre y madre que estén viendo esto dirán que somos un espectáculo permitiendo que estas imágenes salgan en televisión. Lo primero quiero siento profundamente, igual que supongo que todos, mandamos nuestro más sentido pésame a la familia de esta chica, que desgraciadamente ha fallecido de la peor manera, de la manera más trágica que se puede morir. Si este personaje, hablando de, estoy hasta el último pelo ya de la violencia de género y de la madre que lo parió. Este tío, cuando mató a la primera mujer que mató ya hace unos años, se hubiera quedado en la cárcel el resto de su vida, no habría vuelto a matar otra vez. Pero es que tenemos un pueblo donde estos tipos son una familia de gitanos de 8 o 9 hijos, donde hay 5 varones, 4 mujeres, que tienen atemorizado un pueblo que ya hace 10 años toda ¿cómo se llama? Una aclamación popular quiso echarlos y expulsarlos del pueblo. Es decir, es insoportable que la sociedad tenga que convivir con tiparracos de esta categoría cuando tienen que estar encerrados el resto de su vida. Está claro que no se recuperan. Por lo tanto, encerrados, nada de prisión permanente revisable, por lo menos en mi opinión. Yo soy favorable a la cadena perpetua para tipos de esta calaña. Y pero luego, perdón, solo una cosa más. Y sería importante que hubiera un registro, como en otros países, como Estados Unidos, o como en casi todos los países de Europa, un registro de violadores, de pederastas, donde cuando llegan a vivir enfrente de mi casa, yo sepa que ha llegado un violador a esa casa y le tengamos señalado y marcado para el resto de su vida, si es que sale a la calle después de toda esta historia. A ver, vamos por partes. Julián lo ha expresado muy bien, no es sin duda un error suyo, sí a lo mejor de captación por parte de algunos que no terminen de distinguir esa cadena perpetua, que yo creo que sobre todo por la experiencia americana todos estamos familiarizados a escuchar, con lo que ahora mismo está en vigor en nuestro país, que es muy diferente, que es la prisión permanente revisable, no es una cadena perpetua. Dicho lo cual, ese es uno de los temas que creo que debemos comentar, pero antes creo que todos querréis y además debéis yo veo expresar lo que sentís. Ante un hecho que es una aberración humana, veo que sí, es un asesino macabro, claramente, pero también tenemos que tener en cuenta que la legislación española es una legislación garantista, ¿no? Entonces, frente a cualquier tipo de error y tal, es la justicia que tenemos, lo mismo que antes decíamos que era la ley electoral que tenemos, ¿no? Y la justicia española es muy garantista en todos esos aspectos que Ese podríamos es el debate, porque tienes toda la explicar, razón. ¿no? Quizá excesivamente garantista. Lo es, y yo creo que debe serlo para la generalidad de la población penitenciaria. Y también estoy con él en que hay sujetos especiales que tienen demostrada una trayectoria, que debiera dárseles quizá algún trato especial como era que este ya era conocido por sus hechos. Había matado a una persona con saña, es decir, volviendo sobre ella después de robarla, había tratado de violar a otra y se le salta, no lo logra porque un perro se interpone, etcétera. Es decir, es un sujeto de trayectoria conocida que socialmente debiera tener, si no está encerrado, de algún tipo de aislamiento, vigilancia o de, cuando menos, a esta chica alguien debiera haberle avisado. En ese sentido, oye, de que el vecino que tienes enfrente ha hecho esto y lo demás allá, ¿no? Y luego, una tercera cuestión ya al margen, y es cómo de todo lo escabroso, de todo lo morboso, de todo lo que hay muerte,
estemos haciendo un espectáculo mediático con otros intereses que no son los intereses pues, de los medios que quieren tener, digamos, más cobertura o llegar más allá en esta creación de una sociedad morbosa, ¿no? Pues tratando de hurgar en lo más emocional y en lo más primario de las personas. Y en la última cuestión que tú citabas, lo de violencia de género, hombre, pues lo mismo no entra más dentro del asunto de un asesino que mata a una persona, pero no deja de ser también en este caso un mal hombre, que la generalidad de los hombres no es mala, pero este sí es un mal hombre que rapta a una mujer, se aprovecha de su fuerza y la viola y después la mata. De todas maneras, son muchos los temas y creo que debemos ir por partes, no por corporativismo, porque creo que yo he dado sobradas muestras de no estar a favor de la defensa injustificada, por muy compañeros que sean algunos miembros de la prensa. Si en mi modesta y humilde opinión no comparto el desarrollo de la profesión, pero sí tengamos en cuenta, sin justificar que haya utilizaciones mediáticas que, por supuesto, no aplaudiría jamás, que la repercusión que los medios de comunicación ejercen muchas veces o logran sobre un tema, generan una concienciación que al final puede derivar en la toma de decisiones y medidas en pro de evitar ciertos asuntos. ¿Es triste? Sí. Injusto a veces también. ¿Por qué? Porque hay casos que si no cuentan con esa proyección mediática pasan muchas veces desapercibidos en detrimento a lo mejor de otros casos que por una repercusión en los medios sí obtienen, bueno, pues el altavoz muchas veces necesario que anhelan las víctimas. Pero el fin es bueno y mientras sea por ello creo que es una labor conveniente y necesaria, aparte de que es obligación el dar cuenta de información, en este caso de importancia como la que tratamos. Dicho lo cual, Jesús, por partes. Pues la verdad es que yo no sé qué decir ni qué pensar. O sea, confieso que es uno de los temas que me tiene más despistado, porque cualquier aseveración que se haga seguramente es injusta ante la magnitud del delito. ¿Es un asesino patológico? Pues es posible que sea un asesino patológico. ¿Eso puede ser una disculpa? No es una disculpa. El tema es que nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con asesinos patológicos. ¿Es un asesino patológico que mata a mujeres? Pues no lo sé, seguramente, con lo cual tendremos que pensar algo. Y yo no sé qué es lo que hay que pensar. Es decir, sí, seguramente hay que revisar lo de los permisos, porque algunos tenemos ya acumulados datos y experiencias de que cuando se dan permisos, algunos cometen delitos. En consecuencia, cuando un hecho se va repitiendo muchas veces, empieza a convertirse en un hecho ya manifiesto. ¿Es la solución la prisión permanente? Pues no lo sé, porque es la pena de muerte el elemento que desanima a la gente a que mate a otros. Y ahora, mientras vosotros hablabais, yo estaba pensando... No, quizá porque trata de solucionar esos casos que los propios expertos, incluso funcionarios de prisión, después de un seguimiento, reconocen que la reinserción para esa persona a día de hoy no es posible y que aún así se le dé la libertad y, por tanto, ocurran casos como este, que si siempre descomponen, ha puesto el acento en una palabra que yo creo que es la que más nos ha escandalizado a todos. Es que en este caso ha sido reincidente. Es decir, había más posibilidades de haberlo evitado. Si es evidente la contradicción que se crea, ¿no?, entre cómo tratas a un ser humano por muy delincuente que sea y cómo cuando pasan estas cosas parece que pierde la parte humana y entonces habría que no tratarlo igual. Pero digo solo parece, porque no debemos de perder nunca la referencia. Yo iba a decir solo una cosa. Yo soy bastante aficionado al cine y el cine americano, a pesar de todos los pesares, enseña mucho. Enseña mucho porque cuenta muchas cosas de la sociedad, de su sociedad. Y de estos son temas recurrentes, algunos reales y otros ficticios, pero son temas recurrentes en sociedades complejas como esa. Y por eso en todos los estados, o en muchos estados, mantienen la pena de muerte.
pero se demuestra que tampoco es la solución. Con esto no quiero decir que haya que dejarlos libres, no, que nadie me entienda como no lo estoy diciendo, sino que cuál es el equilibrio justo entre el que la sociedad se debe desenvolver para garantizar la seguridad de los ciudadanos, en este caso mujeres sobre todo, porque parece que hay una cierta prevalencia en el asesinato de mujeres. ¿Cuál es el equilibrio? Nada más, eso es lo que yo no tengo respuesta y no sé si alguien la puede tener, o realmente, en serio. Yo solamente voy a decir una frase, además, que a mí me hizo pensar mucho. Cuando contraponemos determinados derechos, podría ser aplicable a este supuesto y a otros muchos, específicamente los que nos atañen ahora. Derecho a la libertad o derecho a la seguridad, que es un poco a lo mejor lo que se contrapone aquí. Pues hay algo muy claro, sin seguridad no puede existir la libertad. Pero mira, yo creo que España, estamos en uno de los países más seguros del mundo, creo que es el puesto número 6, número 7, es decir, si miramos los porcentajes de muertos, de asesinatos, comparándolos por ejemplo con El Salvador, que es el país más peligroso del mundo, donde hay más de 100 muertos al año por cada 100.000 habitantes, podemos buscar la justificación que queramos. Tú dices que no tienes claro que si se produce la pena de muerte o la cadena perpetua se vaya a evitar. Se evitan otros seguramente. Se van a evitar asesinatos que esta gente, si estuviera encerrada de por vida, no volvería a cometer nunca más. Puede haber otro, nadie puede evitar que un loco desalmado coja un cuchillo y mate a otra persona. Pero lo que sí está claro es que este tipo de personas que son enfermos, o son lo que quieren, yo no les catalogaría enfermos, son, no sé, monstruos de la sociedad, deben estar encerrados por los días de su vida. Cadena perpetua. Bueno, yo tendría mucho que hablar y no hay mucho tiempo, ¿no? Pero hay dos facetas en el suceso, ¿no? Uno es el suceso en sí. Eso lo ha habido, ¿eh? Caín mató a su hermano Abel y así podemos ir. Estaba el estrangulador de Londres, el descuartizador del otro lado. O sea, esta gente, no, independientemente de la época, del régimen político que haya o deje de haber. Hay gente que es tarada mentalmente, tarada como lo queramos llamar, que tenga su problema vicioso o sanitario, que siempre va a hacer el mal. Eso no se podrá evitar nunca y siempre habrá ese riesgo que hay. Cuando das excesiva libertad y pasan estas cosas, tienes que equilibrar, ¿eh? La seguridad y la libertad hay que equilibrarla. Sin seguridad no hay libertad. No hay menos libertad que el miedo. Exacto. Lo que más coarta la libertad es el miedo. Y si una señora de 80 años no puede salir a la compra porque viene un cabrito y la da un golpazo para quitarle el collar, que a lo mejor es de perlas falsas, y sale corriendo y lo cogen y pasa por el juez y entra por una puerta y sale por otra, o de estos otros aluniceros que resulta que dice, tiene 22 años y ya es la 28 vez que ha pasado y le han cogido y le han vuelto a coger. Eso que decía Antonio de garantistas, es bien, garantistas con los buenos, no con los malos. Claro que hay que garantizar la libertad y la seguridad del bueno, del ciudadano bueno. Minutitos. ¿Qué ocurre con los ocupas? Que te pegan una patada de tu casa porque te has ido a sacar una muela y cuando vuelves te has quedado sin casa durante 2 años. Luego el sistema funciona mal. Y como yo tengo mi esquema de derechas, diré que esto está contemplado en el decálogo de Lenin, una de sus formas de organizar su sistema social era el enfrentarse o hacer que se enfrentara a la sociedad, hombres con mujeres, homosexuales con heterosexuales, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tenemos, una parte importante del tratamiento de los sucesos. ¿Qué ocurre? Que en todos esos medios, con el morbo y la repetición y dale que te pego, casi todos están manejados por la izquierda. Cuando llegas al Congreso y un señor pide la perpetua revisable,
la parte del otro lado de la bancada del Congreso pues se pone hecho unas fieras, ¿eh? Y resulta que las mujeres nos tienen que proteger antes de que nos maten, decía la de Podemos hoy, ¿eh? Compañeros, tristemente hablaremos de este tema sin querer incurrir en morbos y por el interés de este asunto y sobre todo por qué va a ocurrir de cara a prevenir que tengamos que hablar, porque este programa no es sensacionalista y nos desagrada muchísimo tener que hacernos eco de informaciones como esta. Ojalá consigamos medidas que nos hagan hablar bastante menos o nada de estos asuntos. Pero hasta entonces, y tenemos que dar un giro porque la vida es así y este es nuestro último programa del año, nos despedimos hasta enero, vamos a hacerlo dentro de lo que acontece de la mejor forma posible. Y a mí se me ocurren dos maneras. La primera, y me lo vais a permitir, seguro, todos vosotros, compañeros, que nuestro programa se lo dediquemos a alguien a quien queremos mucho, que es nuestro realizador Richie, que ha sido por segunda vez papá de una preciosidad que se llama Sara. Así que a él, a su mamá, a su hermanito y a la nueva miembro de este equipo, el programa. Y también a mis compis que han estado meses con nosotros, nuestra hornada de becarios, que de verdad yo no me jacto y que me conoce lo sabe de halagar si no lo siento, pero habéis sido buenos de verdad. Os queremos y os vamos a echar de menos. Gracias por lo fácil que nos habéis hecho el trabajo y siempre vais a estar a nuestro ladito. Así que a todos nuestros becarios, nos está diciendo Antonio que pasen, yo por mí sí, pero no sé si a cuestiones técnicas es posible, os lo dejo y algunos no quieren salir, pero chicos, que os tenemos presente, gracias a todos y tenemos que felicitar la Navidad porque fijaos compañeros, no vamos a estar Nochebuena, ni Navidad, ni fin de año, ni Año Nuevo, ni Reyes, así que para los católicos pues unas fiestas muy sentidas en este 24 y 25, disfrutemos también con felicidad el final de año y entremos lo mejor posible, ojalá se tornen muy diferentes las cosas en 2019 y que los Reyes se porten muy bien con nosotros. Yo es que soy más de Reyes, no de Papá Noel, entonces yo no vivo Papá Noel, pero los Reyes sí, mantengo mucho, a mi casa Papá Noel no viene, pero los Reyes siempre. ¿Habéis sido buenos? Yo digo que sí. Antonio regular. Sí, ¿no? Así que chicos, las últimas palabras para vosotros. A los republicanos no les nada, ¿eh? Buenísimo. Oye, yo quiero decir que ha sido un placer compartir con vosotros y con todos los compañeros que no están este año. O sea, ha sido un auténtico privilegio y me siento enormemente satisfecho y ojalá el año que viene sea como mínimo como este. Bueno, un poquito mejor siempre se puede, ¿no? Mejor, que sea mejor. Que sea mejor que por pedir. Hay que tener siempre afán de mejoría. Así me gusta. Y deseos y optimismo deseamos espiritual. a nuestros videntes y oyentes, les deseamos pues, felices Pascuas, próspero año nuevo y que los Reyes les traigan muchos regalos. Señores. Y muchos afectos. Claro, Sí, que señor. sea al final cariño, nuestros seres queridos a nuestro lado, sanos y contentos, especialmente gracias a vosotros, a nuestros espectadores, que hoy me permito tutearos, porque también se os tiene una estima muy especial por tenernos aquí, que es gracias a cada uno de vosotros año tras año. Y esperamos que sean muchísimos más y que también este equipo siga creciendo, porque menudos fichajes hemos tenido en 2018. Señores, es una felicidad estar aquí, así que la compartiremos próximamente. Volvemos el 10 de enero. Hasta entonces, disfruten.